¿Qué tal? Mi nombre es Dimas de Jesús Junco Machado. Hoy vamos a presentar un tema sobre control estadístico. ¿Qué tal? Mi nombre es Dimas de Jesús Junco Machado. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México y hoy vengo a presentar el tema sobre los planes de muestreo de aceptación. Vamos a ver sobre los temas estos y vamos a hacer una pequeña breve interpretación sobre los datos que vamos a tener. Bueno, vamos a ver un poquito más sobre los conceptos básicos de muestreo de aceptación. Saúl, envíos, El objetivo principal de este muestreo es la de decidir si debemos o no aceptar un lote de un departamento o producto, habiendo definido anteriormente el nivel de la calidad aceptable, así como los riesgos del productor y consumidor. Bueno, básicamente podemos ver el objetivo principal sobre los conceptos básicos es obtener una muestra y decidir si debemos de aceptar o no el lote determinado del producto, habiendo definido el anterior, ¿no? A nivel de la calidad, si es aceptable, así como los riesgos que debemos tomar como productores o si no, como tomarlos como consumidores. Tenemos algunos conceptos sobre los conceptos básicos del muestreo, sobre la aceptación de esta. Por ejemplo, tenemos en qué consiste una muestra. Es más o menos unidades del producto que se tomen de un lote o de producción unitaria. En esas unidades de la del muestreo deberán ser tomadas al azar. Básicamente es tomar una cantidad pequeña sobre los productos que estamos produciendo. Esta muestra definirá si el producto final está bien o está mal. El número de unidades del producto dentro de la muestra se denomina tamaño de la muestra, o sea, el número que nosotros obtengamos, o sea, el producto que nosotros tengamos de esa muestra se denomina como tamaño de la muestra, es la cantidad a tomar nada más. Muestreo representativo es lo que se refiere que el número de unidades que sabemos de la muestra se debe seleccionar de forma proporcionada al tamaño de los lotes. No vamos a tomar una muestra total de las unidades, sino que vamos a sacar una muestra pequeña y seleccionar de esta más proporcionada con el tamaño del lote, ¿no? Si tenemos 10 unidades, vamos a tomar una, no vamos a tomar las 10 unidades como tales, ¿no? Vamos a tomar una sola muestra, como lo veníamos replanteando anteriormente, sino que tomar una cierta cantidad que represente el tamaño total del lote. Inspección es el proceso de medición, examen, comprobación y otra forma de comprobación de la unidad del producto de las especificaciones. Más que nada es tomar un examen, es agarrar la muestra y inspeccionarla realmente conforme a los datos que se nos están proporcionando, comprobar si hay otra comparación de las unidades o del producto en tal en sí. Unidad del producto es el objeto que se examina a fin de determinar su clasificación como defecto o no defectivo, o no contarle que el número de defectos. O sea, la unidad del producto vamos a examinar realmente, vamos a determinar su clasificación si viene con defecto o no defecto, y vamos a contar esos números de defectos. Tiempo de muestreo. Las muestras se pueden tomar después de que se hayan reunido todas las unidades que forman el lote o la producción, o se pueden tomar durante la formación de este. Básicamente el tiempo es el tiempo que nosotros tomamos después de que ya hayamos reunido todas nuestras unidades, nuestros lotes, nuestro número de muestras. Vamos a contabilizar la formación de cuánto es lo que se toma hacer el producto, ya sea del principio a fin. Entonces, el tiempo de muestreo nos va a mostrar realmente qué tanto es lo que se tarda en hacer cierto producto, o cómo es el lote, cómo es que se está prefabricando ese producto, para así tomar una inspección final y poder controlar realmente, ahora sí que todo ese tipo de calidades, ¿no? Interrupción de una inspección. En caso de que haya 10 lotes sean rechazados por encontrar algún tipo de defecto de la calidad, se debería realizar una interrupción en la inspección, o bien revisar cualquier anomalía de los materiales. Si bien sabemos, a la hora de nosotros tomar una inspección,
debemos tomar nuestras muestras como veníamos replanteando, pero si ya vemos que en nuestra producción ya 10 lotes están mal, se para producción. Dice, ¿sabes qué? Te están saliendo todos los lotes de que se están tomando las muestras, están saliendo mal. Entonces hay un error de producción. Entonces, al encontrar ese tipo de defecto, como bien lo dice la palabra, interrupción de una inspección, vamos a interrumpir nuestra inspección y vamos a parar ciertas, ahora sí que el área de producción, y ver qué es lo que está pasando o qué anomalías están habiendo a la hora del proceso. Ya sea puede ser materiales, errores de operador, un cambio ya sea en la máquina, y pues obviamente que son muchos factores que nos impiden realizar nuestros procesos de formación de una inspección. Entonces tenemos que tener bien en claro qué es lo que está pasando mediante nuestra inspección, y mediante nuestra muestra vamos a obtener todos estos resultados, ¿no? Para realizar ahora sí que debemos revisar bien, hacer una inspección estandarizada de los que podría haber o lo que podría pasar en nuestros datos. Defecto es cualquier inconformidad del producto con respecto a los requisitos especificados. O sea que como másmente el defecto es lo que no nos sirve de esa pieza. O sea que ya tenga un rasguño, ya sea que pues tiene un defecto como tal, que se rompió una pieza, está mal fabricado, no cumple con las normativas de especificaciones. Entonces eso se le llama defecto, ¿no? Falta de conformidad. El grado de la falta de conformidad de un producto se debe expresar ya sea en función del porciento de efectivo o en función de los efectos por cada 100 unidades. Entonces, nos dice falta de conformidad. Nos dice el grado de la falta de conformidad es un producto que se debe expresar. O sea, de los datos que nosotros estamos obteniendo, tenemos que tener un nivel de conformidad. O sea, la conformidad se debe de que, por ejemplo, que veníamos hablando sobre los lotes. Esto quiere decir que cada lote debe contar con cierto grado de conformidad, de que no debe de pasar de ciertas cantidades. O sea, de nuestra muestra no deben pasar de más de 10 errores, ¿no? Ya que si está pasando de ese grado ya es una falta de conformidad, o sea que el producto no se está haciendo bien, no se está fabricando bien, algo está pasando en las líneas de producción. Entonces eso nos lleva a cabo de que pues falta de conformidad, que las conformidades específicas que nosotros estamos dando no están bien, están ya sea por defectos de nuestras unidades, ¿no? Ahora nos dice por ciento efectivo es igual a 100 veces el número de unidades defectuosas contenidas en el producto, divididas entre el número total de unidades que forman el producto. Defectos por cada 100 unidades es igual a 100 veces el número de defectos obtenidos de las unidades dividiendo el número total de unidades que se forman en el producto. Aquí vemos un claro ejemplo sobre el control de muestreo de las unidades, y como podemos ver, nos dice a base de una población, o sea, en número total de piezas, vamos a obtener una muestra, o sea, extracción de una muestra aleatoria. De todas las piezas prefabricadas que nosotros tenemos, vamos a agarrar solamente una muestra, o sea, 3 piezas. Supongamos de una muestra de 10. Vamos a obtener 3 muestras. Esas muestras se van a inspeccionar, se van a tomar, se van a inspeccionar, se van a tomar medidas, se van a revisar, se van a tomar ahora sí que se van a hacer pruebas con esos tipos de materiales que se le dice en inspección de la muestra aleatoria. De nuestras muestras que obtuvimos vamos a darle una inspección aleatoria, ¿no? No le vamos a darle a todo el lote completo, sino que a una muestra total. Una vez que hayamos tenido nuestra inspección, vamos a replantear el defecto con tal está. O sea, vamos a pensar, o sea, de la muestra que nosotros obtuvimos, ¿cuántos defectos tuvo? O sea, si de esas 3 piezas, las 3 tuvieron defecto, quiere decir que nuestro lote está mal. Pero si en caso una de las 3 muestras, una presenta defecto, quiere decir que hay cierta inconformidad en total del defecto. Entonces,
vamos a tomar de la población, vamos a aceptar, es aceptable ese lote o vamos a rechazar ese lote. Entonces, conforme vamos a reajustar ese tipo de conformidad y vamos a ver si en realidad ese lote está realmente se está fabricando conforme a las medidas y especificaciones que nos está dando ya sea el consumidor, ya sea el cliente o por nosotros mismos conforme a las máquinas, ¿no? Tenemos unas características del muestreo de aceptación. Nos dice, el muestreo de aceptación reúne con las siguientes características. Nos ofrece información acerca del 100% de población. Es un método que permite ahorrar muchos recursos a quien lo utiliza, ya que no requiere analizar toda la población. Con una muestra representativa, los resultados serán muy fiables. Las muestras se seleccionan de forma aleatoria. Lo utilizan en los controles de calidad. Estas características nos ofrecen más que nada saber qué es lo que vamos a hacer a la hora de tomar nuestra población. O sea, de nuestra población vamos a tomar la muestra. Entonces, nos dice que esto es algo bien real, ya sea en industria, de que no debemos de analizar como tal el 100% de la producción, ¿no? Que podemos tomar muestras o agarrar ciertas unidades e inspeccionarlas y conforme a eso vamos a saber si están bien nuestras producciones o no. Entonces, de allí vamos a empezar a hacer planes ya sea de producción, ya sea de mejoras continuas o ya sea que estamos viendo qué es lo que está pasando con nuestra producción y qué es lo que se está haciendo mal. Entonces, vamos a ver otro tema sobre el uso de tablas de muestreo 1000 ST414, 1005D y Dodge Roaming. ¿Qué es el Dodge Roaming? El Dodge Roaming es una técnica que nos sirve para implementar en lo que son los muestreos atribuibles, en donde tenemos que tener en cuenta las consecuencias de la supervisión en todos los detalles de nuestra pieza o producto defectuoso. Esto se debe ser elegido por el personal asignado del departamento de muestreo, pero en ello se deben tener en cuenta lo siguiente: el Sampling Inspection Tables, que fueron elaboradas por Dodge Roaming. Estas tablas principalmente fueron utilizadas para minimizar la proporción global de supervisión, como considerando la supervisión para el respectivo muestreo y la supervisión para escoger los lotes que fueron de alguna manera rechazados. Dice, con respecto al 1000 STD 414-1005, es un estándar ya representativo o preestablecido que nos muestra los objetivos de nuestra adquisición mediante los estudios, que se basa particularmente en el nivel de calidad aceptable. Se denomina de esta manera NSA en su principal función, que al detectar este NSA posee 26 estimaciones, para lo que se viene siendo una terminación para un DNSA. Entonces, vamos a ver realmente cómo se construye una carta de control DNSA conforme a las variables. Nosotros obtenemos diferentes tipos de muestras. Con nuestros tipos de muestras vamos a variar, ¿no? Tenemos de una cantidad de n de datos que podemos retribuir, que es con nuestro tipo de lotes variables que nos van a recontrolar en factores para construir y detectar, que son las 27 estimaciones en lo que viene siendo la determinación del NSA. Entonces, como por ejemplo aquí lo podemos ver, un NSA es factible mediante el número de datos, el total de observaciones que muestra el total de datos. Entonces, si vemos, tenemos los factores para los límites de control y los factores para la línea central. ¿Esto qué nos quiere decir? Los límites de control nosotros los preestablecemos conforme a los lineamientos que nos da ya sea el cliente o el control de calidad que nos van a dar, ya sea para los límites inferiores del control. Entonces, la línea central es lo que nosotros realmente hacemos en una retribución ya más con nuestros factores. Entonces, para eso nos sirven estas cartas de respecto del 1000 STD 414 y la 1005D. Y aquí vemos un claro ejemplo sobre las tablas 1000 STD y la 104. Entonces, conforme a los datos que nos dan, vamos a retribuir
si es realmente aceptable o no. Vemos aquí un ejemplo de esta y vemos un claro ejemplo de la 1000STD 105. Entonces aquí vemos nuestros datos y de esos factores vamos a determinar si los valores son realmente aceptables o no. Para un plan de muestreo de aceptación por atributos podemos decir, el muestreo por atributos se puede aplicar a los lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso la población es finita, o sea que hay cierta cantidad que no se puede medir y se rige por la distribución hiperogeométrica, muestreo de tipo A, aunque para los lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En el segundo caso se supone la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial, muestreo del tipo B. En caso de que el muestreo sea por número de defectos, la función aplicar es la position independiente que se trate de un lote aislado de una serie de lotes. Entonces, al tipo de muestreo tipo B no vamos a utilizar una tipográfica normal, sino vamos a utilizar una distribución Poisson, que esta nos da un números más exactos que los diferentes tipos de lotes que nos van a hacer una retribución ya globalizada. En el plan de muestreo se caracteriza por la curva de operación en el eje de absciscas o X, que representa la fracción defectuosa, P por el lote de inspeccionar o por el número de defectos, medio M en el control de contabilizar los defectos. En el eje de ordenadas O y E representa las probabilidades de aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente P es igual a 1, P es igual a 0. Tenemos nuestra curva de observación, como nos veníamos hablando sobre las curvas de ley de Poisson, tenemos una probabilidad del 0 a 1. Entonces quiere decir que nuestras unidades defectuosas nos las vamos a determinar conforme a los datos y características que nos presenta el control de calidad. En este caso podemos ver que la ley de Poisson nos da una curva, ahora sí que desascendente, o sea que nuestro dato más arriba nos da hasta el número más abajo. Quiere decir que nuestras cantidades defectuosas, en vez de ir ahora sí que creciente ascendente, está hacia abajo, ¿no? Unidades defectuosas de 0 a 1. Tenemos aquí una representación gráfica. Entonces, en la curva de aceptación se muestran los siguientes puntos de carácter característico que tiene que ver. El A mide el nivel de calidad aceptable, en inglés AQL, Acceptable Quality Level, indica que cierto porcentaje de defectos en general considerando como tolerable, por el cual se define una probabilidad pequeña al rechazar el lote. Si vemos la cantidad del NSA es muy poco, viendo que los datos son de 0 a 1, entonces es muy poco. El alfa indica la probabilidad de rechazar el lote en una proporción de defectos al igual al NSA, por lo que se conoce como riesgo de vendedor. Quiere decir que si los datos que nosotros obtengamos es igual al riesgo, entonces esto no se debe aceptar, entonces todo nuestro lote va a estar mal. En el caso del B, el NSR, nivel de calidad rechazable, de la forma análoga del NSA, define un porcentaje de defectos en general considerando como intolerable, para el cual se define una probabilidad baja para la aceptación del lote. Si obtenemos el beta, es la responsabilidad de aceptar el lote con una proporción de defectos al igual al NSR. También se conoce como el nombre del riesgo de comprador. O sea que nuestra muestra de datos, si obtuvimos tipos de errores en nuestras áreas de producciones y nos mandamos así, el riesgo es de comprador, no es riesgo de producción. O sea que nosotros mandamos ahora sí que los lotes que nosotros mandamos no fueron realmente aceptados, ¿no? Y el riesgo es del comprador si los acepta o no. Estos 4 parámetros definen los puntos de paso de la curva característica tal como se indica en la figura. Aquí vemos un NSA y un NSR de las curvaturas del Poisson. Entonces, conforme a la proporción que tenemos de alfa y beta, entonces podemos determinar si es aceptable ese lote o no se acepta como tal, ¿no?
conforme a las muestras que nos obtuvimos. Entonces, vamos a ver otro tema sobre el muestreo, plan de aceptación por variables. En los planes de muestreo de aceptación por variables se especifican el número de artículos que hay que muestrear y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a la característica de la calidad que interesa. Estos planes se basan generalmente en la media y desviación estándar muestrales de la característica de calidad. Cuando se conoce la distribución de la característica en el lote y el proceso, es posible diseñar planes de muestreo por variables que tengan riesgos especificados de aceptar y de rechazar los lotes de la calidad dada. Se puede obtener de la misma curva característica de la operación del tamaño muestral menor que lo requerido por el plan de muestreo por atributos. Cuando se utilizan pruebas descriptivas, el muestreo por variables es particularmente útil para reducir los costos de inspección. Los datos de mediciones proporcionan normalmente más información sobre el proceso de manufactura o de lote de los datos por atributos. Aquí vamos a ver un ejemplo tal de cómo es que se representan estos tipos de datos. Una empresa adquiere grandes cantidades de resistencias. El fabricante suele prepararlas en cajas de 100 unidades. Las especificaciones exigen que el número de defectos sea el menor 1% del 1%. Para realizar el control de recepción de la empresa, ordena a un inspector que tome una muestra de 20 resistencias de cada caja y pruebe que cada ellas, si el producto tal se envía y contiene el 1 por 100 de artículos defectuosos, por el cual es la probabilidad que el inspector no encuentre más de un elemento defectuoso. Para obtener la media vamos a obtener los datos que se obtuvieron ya sea del 1 a 0, entonces vamos a ver el n que nos dice el total de muestras y p la proporción de defectos de la población. Entonces eso se hace una multiplicación de 20 por 0 del 0,1% es igual al 0,02. Entonces si ya los vamos como en Minitab, vemos que nuestro total de proporción está controlado. Tenemos datos de 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto dato está descontrolado por series del límite inferior y del límite inferior. Entonces quiere decir que el total de muestras de población, una de las unidades está mal de las muestras que obtuvo ya sea el operador que hizo este muestreo. Si vemos, nuestras series de líneas de tiempo están muy arriba y muy por debajo del límite inferior y del superior, pero mientras nosotros obtengamos la media poblacional es el número de defectos que nosotros vamos a obtener. Entonces de aquí nosotros podemos proporcionar y podemos decir que si se rechaza el lote o no. Como lo venimos viendo, entonces va a ser un error de producción realmente si es un control estadístico abastecido o no. Entonces con esto vamos a reducir si realmente el límite inferior o el superior está controlado. Entonces de ahí vamos a ver el lote, el tamaño de las muestras, vamos a obtener el total poblacional de este defecto. Entonces si vemos este tipo de gráfico, obtenemos el lote, el tamaño, o sea la población. De esa población vamos a seleccionar una muestra, ya sean 3, 4, 5, 10 unidades dependiendo del lote. Después de ahí vamos a inspeccionar las unidades como tal y de ahí vamos a obtener un análisis si son defectuosas o no. Si son defectuosas se rechaza el lote, si no se acepta el lote. Entonces de ahí vamos a ver si realmente está un control estadístico o no.